¿ok? Y ese es ese archivo posteriormente se lo voy a pasar o se lo paso a su asesor en este caso, ¿de acuerdo? Entonces pueden observar que ya en su pantalla les debe indicar que ya se está grabando la reunión. No se vayan a esperar a que yo les diga que la reunión se está grabando para que ustedes comiencen a escribir su nombre, comenzando siempre por sus apellidos, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí en adelante, en las reuniones, ya no les voy a decir, escriban su nombre. Ustedes al observar que ya se está grabando, automáticamente, por favor, escriben su nombre, ¿sí? Y después no vayan a estar reclamando, es que sí entré porque dice el asesor que no entro. Ellos son los que me piden las listas. ¿Me pasa la lista de la clase? Sí, con mucho gusto se la paso. Es que sí entré, pero no, pues ni modo, yo qué quieren que haga, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí en adelante, siempre que vean que estoy grabando la reunión, por favor escriban su nombre para que aparezcan en el archivo TXT. Bien, pues vamos a comenzar la clase. Este tema se llama polígonos. En la unidad pasada, pues como ustedes recuerdan, vimos lo que son los ángulos y los triángulos. Y los conocimientos que ustedes adquirieron en los temas pasados los vamos a aplicar ahora en los polígonos. ¿De acuerdo? Ya les mandé por ahí los PDFs de la actividad 4 y del material de apoyo. Se los vuelvo a decir, ojalá ustedes lo pudieran imprimir antes de cada lunes que tenemos clases para que ustedes lo tengan a la mano. Y incluso pueden ustedes ir desarrollando ahí anotaciones en las hojas que imprimen, ¿no? Yo también ya los bajé, por aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué son los polígonos? Bueno, los polígonos es una figura plana, cerrada, formada por lados rectos. Los polígonos los podemos clasificar de dos formas, por sus lados o por sus ángulos. Si la característica de la clasificación por sus lados es que tenemos dos tipos de polígonos, los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Los polígonos regulares pues son aquellos polígonos que todos sus lados, no importa el número de lados que tengan, pero todos sus lados tienen la misma longitud o tienen su misma apertura, ¿de acuerdo? Su longitud, más bien su distancia entre un vértice y otro, siempre es la misma. Y los irregulares son aquellos que no tienen la misma longitud sus lados. Hay algunos que son más pequeños, otros lados son más grandes, ¿sí? Automáticamente, cuando uno de sus lados es diferente, ya es un polígono irregular, ¿sí? Por sus ángulos, tenemos polígonos convexos cuando todos sus ángulos son menores a 180 grados, o tenemos polígonos cóncavos cuando alguno de sus ángulos mide más de 180 grados. ¿Ok? Disculpe, profe, No ¿no estoy se le ve presentando. su pantalla o está demostrando? No estoy presentando. Hasta ahorita me di cuenta. Gracias. Que escuché como que algo había entrado y dije no debe entrar nada. Ya se ve, ¿verdad? Eso que les digo está aquí en el PDF. ¿Sí lo tienen abierto? El PDF que les mandé está aquí en el PDF. Bueno, Sí. entonces tenemos los polígonos, la clasificación por sus lados y por sus ángulos, ¿sí? Y es lo que les acabo de explicar. Pero además se los voy a demostrar acá en GeoGebra. ¿Ok? Bueno, entonces GeoGebra tiene aquí la opción para dibujar polígonos, incluso polígonos regulares. Por ejemplo, voy a dibujar un triángulo. Este triángulo ahora lo vamos a más grande. Voy a decir que de 3 vértices, recuerden que el número de vértices es igual al número de lados de los polígonos. De 3 vértices quiere decir que voy a tener 3 lados, y pueden observar que todos sus lados tienen la misma longitud. Ok, todos tienen 3. ¿Sí? Por ejemplo, ahora voy a dibujar un polígono de 4 vértices o 4 lados.
Me da 4 lados. Ahora quiero dibujar un polígono regular de 5 lados, 5 vértices. Un polígono regular. A ver si no choca. Ojalá no. 6 vértices. Ok. Tenemos entonces, estos son polígonos regulares, ¿sí? ¿Por qué? Porque del polígono, todos sus lados, o la longitud de sus lados, son iguales. Por ejemplo, pueden observar que todos sus lados son iguales. A ver si... Y así sucesivamente. No los pongo a todos porque si no ya. Pero todos sus lados son iguales. Bueno, este es un triángulo. Como ya sabemos, un triángulo pues tiene, su nombre lo dice, son 3 ángulos, son 3 lados, ¿sí? Este es un triángulo, es un triángulo equilátero, porque todos sus lados son iguales. Y habíamos visto que tenemos diferentes tipos de triángulos. Por ejemplo, el triángulo isósceles, que tiene 2 lados iguales, o el triángulo escaleno, que ninguno de sus lados son iguales, ¿se acuerdan? Bien, entonces, por ejemplo, este es un polígono irregular. ¿Por qué es un polígono irregular? Porque sus lados tienen una longitud diferente. ¿De acuerdo? Aquí estoy al revés. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Este es un triángulo irregular. También puedo tener un cuadrilátero. 1, 2, 3. Este es un cuadrilátero irregular. ¿Por qué? Porque todos sus lados son diferentes. ¿Okay? Tiene diferentes lados. ¿Okay? Y así sucesivamente puedo tener varias figuras. Un pentágono, por ejemplo, de 5 lados irregular, un octágono irregular, un hexágono irregular, ¿sí? Octágono de 7 lados irregulares. Bueno, pero además, déjenme dibujo otro. Pero además puedo tener una figura así. ¿Cuántos lados tiene esta figura? A ver si alguien puede decirme. ¿Cuántos ven? ¿Cuántos lados ven? 6. 6 lados. Entonces es un hexágono, ¿verdad? Es un hexágono irregular, ¿sí? Pero incluso este hexágono tiene otra característica, que es, ¿qué? Cóncavo. ¿Por qué es cóncavo? Porque uno de sus ángulos internos mide más de 180 grados. Si nosotros calculamos el ángulo de aquí a acá, pueden observar este ángulo
poner de otro color. Mide 229.73 grados. Quiere decir que este ángulo mide más de 180 grados. Entonces, automáticamente me hace que este polígono sea un polígono irregular, pero además es cóncavo, ¿sí? Como lo indica en este caso. Son aquellos cuando uno de sus ángulos o alguno de sus ángulos mide más de 180 grados. ¿Qué quiere decir con algunos? Quiere decir que si yo dibujo, por ejemplo, puedo tener un polígono de esta forma. Este también es un polígono, ¿sí? Por ejemplo, está bien feo, pues sí, pues así hay gente fea. No, no es cierto. Podemos observar que tenemos, por ejemplo, este ángulo interno es más de 180 grados. Este ángulo interno es igual, es más de 180 grados. Quiere decir entonces que este es un polígono cóncavo, porque por lo menos uno de sus ángulos mide más de 180 grados. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Ninguno? Son bien chichos ustedes, ¿para qué les doy clases? Bueno, del polígono vamos a ver algunos elementos importantes. Por ejemplo, los polígonos pues tienen lados. ¿Qué son los lados? Son los segmentos o las líneas o segmentos rectilíneos que unen dos vértices del polígono. Del número de lados pues depende el nombre o la clasificación, el tipo de polígono que estamos viendo. Si tiene 3 lados es un triángulo, si tiene 4 lados un cuadrilátero, si tiene 5 lados pentágono, si tiene 6 lados hexágono, si tiene 7 lados heptágono, si tiene 8 lados octágono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? También cuenta con un origen o vértice o centro, ¿sí? Hubiera así, por ejemplo, este de aquí, me quito estos valores. Este de aquí es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, ¿sí? Sus lados son de 4 unidades. Esta figura tiene un centro. ¿De acuerdo? Este tiene un centro. Este punto o este centro se encuentra a la misma distancia, de los vértices o a la misma distancia de la mitad de cada lado, ¿sí? De tal forma que aquí puedo yo construir dos círculos, ¿sí? Por ejemplo, puedo construir un círculo a los vértices, o puedo construir dos círculos otro círculo, perdón, a los lados. Lo voy a poner de diferente color, sobre todo este color rojo. Este vamos a poner un color naranja. ¿De acuerdo? Si yo trazo radios de los círculos, pueden observar que hay un radio de aquí del centro hacia el vértice, que incluso lo voy a poner también color naranja, y un radio que va del centro a la mitad del lado, que este le voy a poner color rojo. ¿Sí? Este radio que va del centro a los vértices le vamos a llamar radio, como lo indica aquí. El radio es el segmento rectilíneo trazado desde el centro hasta cualquier vértice, conocido también como el radio de la circunferencia circunscrita. Quiere decir que esta circunferencia que pasa por todos los vértices se le llama circunferencia circunscrita, como lo vimos
en el ejercicio pasado, ¿sí? Ustedes generaron este punto central, lo generaron en el triángulo y crearon esto. Se ve una circunferencia circunscrita, se los expliqué en el tema 1 de la unidad pasada, sobre cuando vimos lo que eran los baricentros, el circuncentro, el incentro, ¿se acuerdan? Y les dije, se genera una circunferencia circunscrita, por ahí lo tienen anotado al final en una tabla, ¿ok? Entonces, en los polígonos yo puedo dibujar esos círculos. El círculo del circunscrito, pero también cuando yo genero una línea entre el centro y la mitad del lado, este radio, de aquí, la vamos a llamar apotema. ¿Qué es la apotema? La apotema es el segmento rectilíneo perpendicular trazado desde el centro hasta el punto medio de cualquier lado, ¿sí? Que este sería el radio de la circunferencia inscrita. Entonces, el rojo, esta circunferencia es la circunferencia inscrita. ¿Por qué? Porque pega con todos los lados, ¿sí? Y así lo podemos dibujar en cualquiera de los polígonos. Miren, por ejemplo, en este de aquí, le voy a decir que quiero el punto medio, ¿sí? Y voy a dibujar una circunferencia circunscrita. Que es la circunferencia circunscrita, la que pega con todos los vértices, ¿ok? Pero además puedo dibujar, déjame poner aquí el punto medio de uno de los lados, puedo dibujar una circunferencia inscrita. ¿Cuál es la circunferencia inscrita? La que pega con cada uno de los lados, ¿sí? Y entonces ese radio de la circunferencia inscrita se llama apotema. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta o comentario. ¿Ninguna? ¿O ya se fueron pues de veras? Díganme si ya fueron para irme a almorzar. Yo también tengo hambre. No, profe, no hay dudas. Ok. Muy bien. Entonces, el radio es del centro al vértice. Y si yo lo muevo, voy a dibujar una circunferencia circunscrita. La apotema es del centro a la mitad de uno de los lados. Y si yo muevo ese apotema, va a ser el radio de la circunferencia inscrita, ¿sí? Eso es en los polígonos regulares, ¿de acuerdo? En los polígonos irregulares no podemos crear esas circunferencias, ¿de acuerdo? Pero pues sí tiene apotemas y tiene vértices. Ah, perdón, me faltó explicar los vértices. Los vértices son las líneas que salen de cada uno de los, las diagonales. Las diagonales son las líneas que salen de cada uno de los vértices hacia otro vértice, pero que no sean vértices continuos. Por ejemplo, las diagonales de estos vértices no es hacia acá, es hacia el siguiente vértice. Esta es una diagonal, esta es otra diagonal. ¿Cuántas diagonales puedo trazar por cada vértice de un polígono? Es una fórmula que me dice que es el número de lados menos 3. ¿Sí? Por ejemplo, este es un polígono de 5 lados, pentágono, ¿sí? Entonces yo aquí puedo trazar, como son 5 lados, son 5 menos 3, 2 diagonales por cada vértice, ¿sí? De este vértice salieron 2, de este vértice pues salen otras 2, de este vértice ya hay una, no falta otra, y de este vértice salieron 2, de este vértice salieron 2, ¿ok? Ahora son las diagonales. Creo que son todo lo que explica aquí. Lados, apotema, radio, diagonal, vértice, origen y centro. ¿Ok? Y aquí se las muestra. Este sería la apotema, la diagonal, el lado, el radio, el origen
el vértice, ¿sí? Está el circunscrito, la circunferencia circunscrito y la circunferencia inscrita, ¿ok? Después les explica que existe el ángulo central, el ángulo interno, el ángulo externo. Este sería el ángulo central, el ángulo interno, el ángulo externo. Recuerden que el externo es la prolongación de uno de sus lados, y ahí se forma el ángulo externo. Y les da la fórmula para poder calcular la medida del ángulo central, la medida del ángulo interno y la medida del ángulo externo en los polígonos regulares, ¿ok? Todo es en polígonos regulares. También el número de diagonales, que es lo que les decía, el número de lados, dice el número total de diagonales está dado por, este es el total, el número de lados por n-3, ¿sí? Acuérdense que este n-3 es el número de diagonales por vértice, ¿sí? n-3, por ejemplo, 5 menos 3 son 2, por 5 lados son 10, entre 2 son 5 diagonales en total. Vamos a ver si es cierto. Las contamos, 1, 2, 3, 4, y esta de acá, 5 en total, 5 diagonales. Y son todas las fórmulas que les dan, ¿sí? Pero aquí no les habla sobre cómo calcular el área. El área de cualquier polígono es el valor de unidades en que se encuentra dividida el mismo o toda la parte central, toda esta superficie del polígono, ¿sí? Si nosotros lo vemos en un cuadrado, en un polígono regular, por ejemplo, este de aquí, déjenme borrar todo lo demás. Este de aquí pueden observar que tenemos algunas unidades, ¿ok? Incluso este lo voy a borrar también. Para calcular el área de cualquier polígono regular existe una fórmula. Esta fórmula es base, la de un cuadrado. Como es un polígono regular, pues es base por altura, ¿sí? ¿Cuánto vale este? 4. ¿Cuánto vale este? 4. Entonces multiplicamos 4 por 4, pues el área es de 16. Pero, ¿qué es el área? Pues es como si nosotros dividiéramos esta figura en unidades más pequeñas, ¿de acuerdo? En unidades más pequeñas. Eso se los explicaron desde la primaria, ¿sí? Entonces, todo este polígono lo dividí en unidades más pequeñas. ¿En qué unidades? Pues esta unidad me representa el área de 1 por 1. Quiere decir que es un área cuadrada, ¿sí? Un área cuadrada. Esta área cuadrada pues es 1 por 1. Si toda esta área es de 4 por 4, entonces tengo 4 así y 4 así. 4 por 4 son 16, y en realidad si tengo 16, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 elementos. 4 por 4, 16. ¿Sí? Bueno, entonces aquí demuestro que sí, la fórmula es 4 por 4, lado por lado, o en este caso, como es un cuadrado, pues es el lado al cuadrado. ¿Sí? Bien. Pero, ¿qué pasa entonces con los triángulos? ¿Qué va a pasar con los triángulos? Bueno, los triángulos, su fórmula, como ustedes pueden observar, un triángulo es la mitad de un cuadrado. No importa cómo esté el triángulo. Por ejemplo, imagínense que yo tengo la mitad de un cuadrilátero, perdón. Yo tengo un cuadrilátero, voy a poner aquí. ¿Ok? Y en este cuadrilátero yo voy a dibujar ahora
voy a dibujar ahora un triángulo. ¿Ok? Listo. ¿Sí? Si ustedes lo observan, es un triángulo irregular. El triángulo, como les decía, es la mitad de un cuadrado. Pero este cuadrado debo conocer cuál es su altura. ¿Sí? Para conocer la altura, yo voy a trazar una línea perpendicular a uno de los lados con su vértice, con el vértice que se encuentra en la parte posterior. Y entonces aquí voy a trazar este segmento que ustedes ya lo vimos en los temas pasados, cómo trazar las alturas. Perdonen. Las alturas. ¿Ok? Entonces, déjenme quitar esto de aquí. Este de aquí es una altura que yo conozco su valor. Y este de acá también conozco, este lado también conozco su valor. ¿Ok? Si yo le pregunto cuánto vale el área de este rojo, ¿cuánto vale el área GeoGebra? Bueno, me dice el área es de 32. ¿Por qué es de 32? Ah, pues si nosotros calculamos este de acá vale 4, 8 por 4, 32. ¿Cuánto es el área del triángulo? El área del triángulo es 16, exactamente la mitad. No importa cómo esté el triángulo, si ustedes observan, yo al mover este de aquí, no se mueve el valor del área. O sea, el triángulo siempre va a representar la mitad de un cuadrilátero. Siempre. No importa cómo esté. Por ejemplo, está aquí exactamente a la mitad. ¿Sí? Si ustedes observan, este pedacito de aquí es exactamente a este pedacito rojo. O sea, si yo agarrara este pedacito verde y lo pusiera acá, tendría aquí un cuadrilátero. En este caso un cuadrado, porque sería de 4 por 4. ¿Sí lo ven? Entonces, la fórmula para calcular el área de un triángulo, pues es base por la altura, pero como es la mitad del cuadrilátero, entre 2. ¿Sí lo ven? En este caso, 8 por 4, 32. Entre 2, 16. Y les digo, no importa cómo esté el triángulo, siempre va a tener esa área, la mitad del cuadrilátero. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta o comentario. Hola. No. No, profe. Ninguna. No, profe, todo bien. Seguro. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos las áreas de los polígonos? Pues para calcular las áreas de los polígonos, pues tengo que triangular los polígonos. ¿Sí? En este caso, como ustedes pueden observar, aquí, si yo conozco el radio, tengo que calcular la apotema. ¿Sí? En un polígono regular, por ejemplo, este de aquí, este de aquí vale 3. ¿Cuánto vale la apotema? La apotema es la altura, ¿eh? La altura de ese triángulo, pero es importante. La apotema vale 2.6. Si yo conozco la apotema y el lado, pues ya puedo calcular cuánto vale esta área de aquí, ¿no? Simplemente multiplico 2.6 por la base, 7.8, entre 2, 3.9. Esta área de aquí vale 3.9. Nos podemos asegurar más o menos, ¿eh? Este vale 3.9. Dejen quito los valores estos.
bueno, me agarra otro. Bueno, este de aquí, le pregunto que ahora cuánto vale. Y me dice, sí, vale 3.9. Ok, pero nada más calculé esta parte del polígono. Como todos los demás son iguales, este triángulo es igual a este triángulo es igual a este, y así sucesivamente. Pues lo único que tengo que hacer es que esta área lo voy a multiplicar por el número de lados que son, ¿sí? Son 6 lados, entonces este 3.9 lo voy a multiplicar por 6 y me dice que su área es de 23.4. Vamos a ver si es cierto. Le pregunto cuánto es el área GeoGebra y me dice es de 23.38. Bueno, aproximadamente. Ok, casi lo mismo. Recuerden que aquí la cuestión es son que no son los lados correctos o ideales, porque a GeoGebra lo tengo configurado para que me dé solamente algunos dígitos, ¿sí? Pero bueno, entonces aquí el objetivo es que ustedes los polígonos los tienen que triangular, ¿sí? Por ejemplo, quiero calcular el área de este polígono de aquí. Dejen quito este ángulo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues triangularlo. ¿Cómo triangular? Bueno, voy a calcular, voy a pasar una línea, una diagonal de aquí a acá. ¿Ok? Esa diagonal, voy a trazar la altura para calcular el área de este triángulo de aquí. ¿Lo ven? Para poder calcular la altura, tiene que ser una perpendicular, o sea, 90 grados entre este lado y el vértice que se encuentra enfrente. ¿Sí? Aquí hay una intersección. Pongo la intersección. ¿De acuerdo? Y genero el segmento que va de aquí a acá. Este de aquí lo voy a poner invisible. Listo. Entonces, este de aquí, yo le voy a decir que me diga cuál es su valor, 1.38. Y este de acá, este lado de acá, ¿cuál es su valor? 2.81. Entonces multiplico 1.38 por 2.81 entre 2. Ya tengo entonces que el área de aquí es de 1.93. Y anotamos 1.93 aproximadamente. Déjenme arrimo porque 1.93 gramos, ¿verdad? El área de este de acá. Ahora, pueden observar que aquí tengo otro triángulo, ¿sí? ¿Cuánto vale este? Bueno, sí lo voy a hacer con este. Bueno, igual, es que este lo hice con esa diagonal. No lo voy a hacer con este. Simplemente con este hice el triángulo, ¿sí? Yo ahora lo que voy a hacer es que con este lado voy a trazar la altura, ¿sí? Una perpendicular de este lado con su vértice opuesto. O sea, no tiene que hacer con la diagonal que ustedes tracen, ¿sí? No tienen que hacer con la diagonal, simplemente asegúrense de estar midiendo correctamente los lados, ¿sí? Este incluso lo voy a poner de otro color para que chequen que son las alturas. Entonces, de este lado, de esta altura, requiero el valor, y de la base, en este caso, dejen quito esto. De la base, pues también necesito saber cuánto vale la base. Ay, perdón.
Simplemente la base, este de aquí. Me da que es 1.34, multiplico 1.89 por 1.34 entre 2. Tenemos entonces que es 1.26 aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces escribimos aquí 1.26, que es el área de este triángulo, ¿sí? ¿Qué me falta? Pues generar las áreas de estos de acá, ¿no? Voy a trazar una diagonal. Son con los vértices, ¿eh? Diagonal de acá a acá. Y este de aquí no lo voy a necesitar. Lo puedo hacer con este lado o con este lado, no importa. Lo voy a hacer ahora con este lado. Voy a generar una perpendicular. Listo. Voy a generar su apotema. He dicho que era... me falta un... Me falta aquí decirle que en esta intersección... No, en GeoGebra, si no le pongo específicamente, se mueve con tantito y ya no me da los mismos valores. De por sí. Lo voy a quitar. Y ya tengo aquí la apotema. Le digo que me dé el valor. Quito este que le digo que me ponga invisible. Y este sería la base. Y multiplico 1.24 por 1.49. Me da 1.8476 entre 2. Y me dice que el área de aquí sería 0.9238 aproximadamente. 0.92. Ok. Me faltaría el área de acá. Igual pueden tomar de base cualquiera. Ya tenemos este de aquí. La pueden hacer. Voy a tomar mejor este de aquí. ¿Cuánto vale este? Necesito este valor. Y le voy a decir que me saquen la perpendicular de esta base. Ay, no, mejor esta no. Podría ser, ¿eh? Podría sacar la altura aquí. Pero siento que lo voy a confundir. Entonces no lo voy a hacer con este. Lo voy a hacer con este mejor para que se trace la altura así. ¿Sí? Trazo la perpendicular de este lado con su vértice posterior. Voy a poner el punto de intersección. Voy a quitar este de aquí. Y voy a trazar una línea que sería la apotema de aquí a aquí. O la altura, pues. ¿De acuerdo? Y de este, pues requiero cuánto vale su valor. Y multiplico la base, 2.81. Por 1.06. Me da 2.97 entre 2. Este de aquí es 1.48 aproximadamente. 1.48. ¿Sí? Bueno, entonces, como ya tenemos las áreas de todos los triángulos, tengo 1, 2, 3, 4 triángulos, pues sumamos sus áreas, ¿no? 1.48 más 1.26 más 1.93 más 0.92. Y me dice que aproximadamente son 5.59.
Si nosotros le preguntamos a GeoGebra, dice que su valor del área es de 5.62. Recuerden que yo les fui quitando a las áreas algunos dígitos, pues más o menos 5.6 se puede decir, ¿no? 5.6 el área de todo el polígono. ¿Cómo lo hice? Triangulando, sacando triángulos con sus diagonales. Hay que trazar las diagonales. Tenemos los triángulos y podemos calcular con sus alturas de cada uno de los triángulos cuál es el área de estos, de los mismos. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí haga alguna duda, pregunta, No, comentario. profe. ¿Seguros? Para lo de la tarea también podemos quitar algunos decimales o mejor los ponemos todos. Igual los pueden quitar, no hay tanto problema. Bueno, ya que hablan de la tarea, esta tarea es muy sencilla. Pueden observar que les dan un polígono, ¿sí? Ya les están dando los valores, cuánto valen, cuánto forman, pero hay que calcular los valores de otros que no se los están dando. Por ejemplo, yo lo que les recomiendo es que ustedes dibujen este polígono, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, van a poner un punto y van a trazar una línea de AD que valga 3 unidades, ¿sí? No alcanzo a dibujárselos, pero se los voy a ir mostrando aquí cómo están, ¿sí? Entonces, de A a D valen 3 unidades, ¿ok? Luego les dicen que de D a C también vale 3 unidades, o sea, de aquí a aquí también valen 3 unidades. Pero ojo, les dicen que de D a B vale 3 unidades. Esta línea no está marcada, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Es que con su transportador se van a poner en este vértice y van a trazar 90 grados, y ya que lo tienen trazado con 90 grados, ya que lo tienen trazado con su regla, van ustedes a trazar esta línea de aquí que valga 3 unidades. Aquí no está escala, por eso no dice 3, tiene 5, pero usted lo va a trazar de 3. De tal forma que este de aquí vale 3, este lado de aquí vale 3, y este lado de acá vale 3, ¿sí? El lado de BC vale 5.6. ¿Ok? Ustedes tienen que calcular cuánto vale este lado con el teorema de Pitágoras. Acuérdense que la hipotenusa al cuadrado, o la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. ¿Ok? Este les da el valor de aquí. Como este también vale 3, pues ya pueden calcular el perímetro. Este más este más este más este. No vayan a sumar este, porque el perímetro es solamente la suma de todos los lados del polígono. Este no es un lado, este es una diagonal. ¿Ok? Ya que se calcularon el perímetro, ahora van a calcular el área. Para calcular el área, pues es la base por la altura entre 2, y este sería el área de este triángulo. ¿Ok? Y para calcular el área de este lado, tendrían que calcular la perpendicular con este. La perpendicular con este, como este es un triángulo que es isósceles, porque mide 3 y mide 3, quiere decir que la perpendicular va a coincidir con la mitad de este lado. La mitad de este lado, pues es la mitad de 5.6. Lo único que tienen que hacer es medir cuánto da esta apotema. Está exactamente a la mitad.
¿Ok? Esta apotema de aquí. ¿De acuerdo? Una vez dibujado, deben de indicar cuánto vale esta apotema. ¿Sí? Y tenemos entonces, o pueden calcular este lado de aquí, esta apotema, también con el teorema de Pitágoras. Acuérdense que este sería la hipotenusa de aquí. Este sería C. Este le podríamos llamar que vale A. A es la mitad de esto. Y este sería B. Entonces recuerden que hay una fórmula que dice que B es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Eso lo vimos en el tema pasado. ¿De acuerdo? Bueno, ya le respondí esta. Ahí me deben un algo. Bien, entonces, en este pues es más o menos igual. Tendrían que trazar aquí una diagonal. Le están diciendo cuánto vale PQ, 2.6, cuánto vale PS. Calculan ustedes entonces cuánto vale esta diagonal. Con PQ y PS pues pueden sacar el área de este triángulo. Pero sí requieren saber cuánto vale esta diagonal porque hay que calcular esta altura para poder calcular el triángulo. ¿Ok? Entonces, si tenemos este de aquí, podemos calcular este de acá. ¿Sí? Ya que este de acá, lo vamos a calcular con el valor de RS o con el valor de QR, también con el teorema de Pitágoras. ¿Okay? Hay que responder si este es cóncavo o convexo, si este es cóncavo o convexo. Y les digo, el perímetro, pues es la suma de todos los lados. Los lados, no las diagonales, la suma de todos los lados de un polígono. Y por último, les ponen 3 polígonos y les preguntan, dice, determina para cada uno de los siguientes polígonos regulares el valor de sus ángulos. Eso se los explican aquí en el material de apoyo. Cómo calcular los ángulos, el central, el interno y el externo. ¿Ok? El central, el interno y el externo. Pero además les dice, calcula el área si el radio de la circunferencia circunscrita en cada caso es 5 centímetros. Entonces, este de aquí son 5 centímetros. El apotema es de 2.5. Si es de 2.5 la apotema y este de aquí es de 5 centímetros, quiere decir que hay un triángulo rectángulo. Este sería el radio, va a ser la hipotenusa. Ya tienen este cateto. Simplemente ustedes necesitan saber cuánto vale este cateto para que calculen cuánto vale todo el lado. ¿Okay? Como son polígonos regulares, la apotema siempre se encuentra a la mitad del lado. ¿Okay? Entonces van a calcular este cateto de aquí, lo multiplican por 2 y ya les da todo el valor del lado del polígono. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. No, profe. Muy bien, me voy porque tengo otra clase. Que estén muy bien. De todos modos, cualquier cosa, por ahí nos estamos viendo. Saludos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.